Hola amigos, sean bienvenidos a nuestra quinta clase del curso DNS Server. En el día de hoy haremos un video muy corto porque estaremos hablando de la configuración de la zona inversa en el que ya habíamos hecho algunas configuraciones de ejemplo, pero que totalmente ya estaban funcionando. Aquí les muestro el fichero de configuración que habíamos configurado en la clase que estuvimos creando cada una de las zonas y poniendo un ejemplo básico de cómo se configuraba para recordar un poco de qué trata este fichero de configuración que lo veremos en la práctica. La configuración inicial del fichero, como tanto de la zona directa como de la zona inversa, es la misma. Lo importante acá es recordar que acá tienen que poner el nombre, el FQDN completo que apunta a este servidor DNS. Este servidor se llama NS1 y pertenece al dominio empa.cu. Luego del último punto y un espacio, se pondría lo que sería la dirección de correo electrónico del administrador, pero en vez de poner arroba sería un punto. La serie es una serie consecutiva que deberíamos cambiarla cada vez que hagamos una modificación en el fichero, y a partir de este último cierre, vean que esto que está aquí es una llave que abre un paréntesis y cierra paréntesis acá. Todo lo que está después del punto y coma son comentarios. Todo lo que esté al lado de un punto y coma es una línea que es comentario. Y aquí comenzarían la descripción de los registros. En el caso de la zona inversa, los registros PTR, que es el tipo de recursos que se utiliza para describir los dispositivos de la red desde el punto de vista de la zona inversa. Recordemos que la consulta de la zona inversa no es más que la acción, cuando estamos consultando por una zona inversa, la acción de preguntar por una dirección IP y que esa dirección IP nos devuelva un nombre de dominio o un nombre para ese host. Por eso, como esta zona inversa la habíamos creado para la red 10.1.2.0 en la 24, veremos el fichero de configuración luego del power. Entonces lo que nos resta sería configurar los PTR apuntando únicamente al último número de la red, que es el que identifica cada uno de los dispositivos. Como podrán ver, aquí yo he creado solamente dos registros PTR, uno apuntando al IP.20, ya la parte inicial de la red del segmento inicial lo describe el nombre de la zona. Solo lo único que no se describe es el nombre, el IP del host que identifica el host, y es lo que estamos declarando acá. Estoy diciendo que el IP.20 pertenece al nombre ns1 empa.cu, y en un punto y coma como un comentario estoy dejando claro que es la red 10.1.2.20. De igual manera estoy aclarando que el 21 pertenece a este otro host y es la red 10.1.2.21. Así sucesivamente usted pudiera configurar cuantos hosts necesiten un registro PTR, pero por defecto comúnmente lo normal es que los registros PTR se generan para los servidores y principalmente para el servidor de correo y el servidor DNS. Los restantes son opcionales o según el servicio que lo esté solicitando. Pero como les había comentado, algunos servidores de correo, cuando reciben un correo de otro servidor, a modo de verificación y de protección, consultan mediante una consulta inversa si este dominio que me está enviando un correo a mí realmente pertenece a quien dice ser y es el IP quien dice ser. Es una manera de comprobación para asegurar que estamos recibiendo un correo del verdadero destinatario y no ha habido una suplantación de identidad. Por tanto, si usted no configura su registro PTR que le funcione, es probable que algunos servidores de correo no reciban o rechacen los correos que usted está enviando mediante su servidor de correo. Realmente estamos hablando del servicio DNS, pero como ya les había comentado, este servicio le brinda funcionalidad a otros como el servicio de correo. Entonces veremos ahora mediante el archivo de configuración que habíamos preparado en la primera clase. Aquí tenemos ya la conexión por SSH y recordemos que aquí la zona inversa se llamaba db.2.1.10. Cuando accedemos al fichero podemos ver que tenemos el mismo fichero por acá y hemos simplemente recordado, voy a cambiar acá, este es un 1, recordado que cada parte de este registro más o menos qué se significa o qué puede significar. Voy a crear un registro nuevo, por ejemplo, voy a poner que es el IP22. Bueno, de hecho, para no escribir mucho, voy a duplicar la línea. Voy a decir que es el IP22 y que este IP22, por ejemplo, no, el 22 no, el 14, que es el que nos queda para el correo. Voy a decir que representa a mail.empa.cu. Bien, de esta manera voy a guardar ahora el cambio, voy a poner una serie nueva, voy a decir que esta es la serie, por ejemplo, número 10, para que ustedes vean que no tiene que ser necesariamente consecutiva.
voy a guardar el cambio, voy a reiniciar el servicio. Luego de reiniciar el servicio, voy a verificar que esté corriendo correctamente. Como pueden ver, está corriendo correctamente. Y ahora lo que vamos a hacer es una prueba. Vamos a hacer una consulta inversa a este servidor DNS, que recordemos que es el IP.20. Estamos en el servidor 10.1.20. Y apuntando a este servidor, vamos a hacer una consulta DNS de manera inversa para ver si responde correctamente. Para ello puedes usar cualquier tipo de mecanismo que domines. Yo, a modo de esta práctica, voy a usar mi Carrier Control, que en la parte de herramientas de IP viene con un servicio de consultas para DNS. Aquí le voy a decir que el IP que voy a consultar es el 10.1.2.20. Es el IP al que quiero que le mande las preguntas, que el tipo de registro que voy a utilizar es PTR, y le voy a decir que me pregunte a ver si existe un registro PTR para el IP 10.1.2.20. Voy a iniciar la consulta y si está funcionando correctamente este servicio, como pueden ver, me está respondiendo que existe y que la respuesta es ns1.empa.cu, tal como hemos configurado correctamente en nuestro registro. Le voy a preguntar por el 14. Voy a iniciar y si responde correctamente, exactamente debe decir que eso corresponde al mail.empa.cu. Como pueden ver, el registro de zona inversa es mucho más fácil de configurar que el registro de la zona directa, pero ambos son muy importantes. Aquí debo aclarar, o por lo menos dejarle notar a usted de un aspecto muy importante. Cuando creamos el registro de la zona inversa en el archivo named.com.local, recuerda aquí que donde dice zona, hemos creado un nombre de zona que comprende la manera invertida de la red. En este caso, como estamos hablando de una red completa, es la 24, la manera de hacerla es esta. Pero si su red fuera diferente, no fuera /24, existe otras maneras de hacerlo. Por ejemplo, vamos a entrar en modo editar. Aquí usted pudiera declarar esto que hemos hecho aquí de esta manera que usted lo está viendo, o también lo hubiésemos podido hacer de otras dos maneras más. Vamos a suponer que vamos a crear igualmente una zona inversa y en este caso vamos a duplicar esta que ya está configurada correctamente. Vamos a suponer que vamos a crear la zona inversa para nuestra red WAN. En este caso vamos a suponer que este servidor DNS es un servidor que no va a ser interno solamente, que es un servidor externo de cara a Internet. Por tanto, vamos a configurar la zona de cara a Internet. Suponiendo que nuestro IP de Internet, por ejemplo, sería 200.55.128/29, o por ejemplo 128 no, para que no digan que estoy usando el IP de Texas, 255, vamos a suponer que sea, sí, 128.66. Ese es el IP de la WAN. Vamos a suponer que estoy usando el IP, este es el IP de la WAN. Por tanto, y que yo tengo un IP /29. Vamos a suponer que yo tengo un /29. Vamos a ponerlo aquí a modo de comentario para entenderlo. El IP, voy a suponer que el IP de la WAN es 255.128.66/29. Vamos a suponer que este es el IP de la WAN, es decir, este es mi rango de la WAN. Por tanto, si quisiera hacer una zona inversa para este rango, lo que tendría que hacer es poner primero el IP que sería la puerta de enlace de mi router, que sería el 64/29, y comenzaría de la manera inversa, como ya ustedes saben, sería 128.55.200. Es decir, la manera correcta vendría quedando de esta forma. De esta forma, yo lo que estoy indicando que esta zona inversa, que yo administro, que está delegada a mí, solamente es decir, solamente soy dueño de estos IP que corresponden al ELA29. Pero la manera correcta de hacerlo sería de esta forma, poniendo el ELA29 después de declarar el IP que no es de mi red. Por ejemplo, si mi primer IP es el 66, significa que mi router es el 65 y que la puerta de enlace de mi router es el 64. Por tanto, pongo acá el 64
es la 29 y a partir de ahí continúo con mi segmento de red, que mi segmento de red es los tres primeros octetos obviando el último punto. Este es mi segmento de red. Y como este es mi segmento de red, lo declaro en mi zona inversa de manera inversa, empezando de 128 hasta 200. De esta manera ya estaría configurando correctamente mi zona inversa de la WAN. Yo le invito o le sugiero que consulte en la URL que le voy a dejar al final del Power, que lo apunta a los archivos de la documentación oficial de BIN9, que usted puede verla en español si tiene un navegador conectado a internet, y que da un grupo de ejemplos de cómo, de las tres maneras posibles que usted puede configurar correctamente su zona inversa. Normalmente este tipo de configuración es así un poco compleja de entender cuando usted está configurando su servidor DNS de cara a internet o externo. En este caso, como estamos empezando con el curso, estamos hablando solamente que estamos configurando este servidor DNS como un servidor DNS interno. Más adelante estaremos viendo algunas modificaciones para que ya sea un servidor DNS externo que responda a consultas desde internet. Por el momento estamos enfocando solamente a que es un servidor DNS para nuestra red interna, para nuestro funcionamiento de los servicios internamente, y hasta este punto es donde vamos caminando en esta clase de hoy. Más adelante, después que hayamos concluido todo lo necesario para que nuestro servidor DNS internamente funcione bien, haremos las modificaciones necesarias para convertirlo en un servidor DNS externo. Entonces, hasta aquí es la precisión o la parte que quería precisar de esta configuración del registro DNS o de la zona DNS inversa. En la zona DNS inversa, volver a recalcar que hemos creado una zona DNS inversa completa para este segmento de red que es el 10.1.2, es la 24, y por tanto y demás, de esta manera ya es suficiente para declarar. Como ven, nada más está declarada en la zona los tres primeros octetos de la zona, y entonces en el fichero de la zona inversa es donde vamos a declarar cada uno de los últimos, el último octeto que es el que identifica, el IP que identifica al host que estamos describiendo en la zona inversa. De esta manera, como ya pudimos ver, nuestra zona inversa funciona correctamente. Así que espero hayan entendido y nos vemos en la siguiente clase.